buenos días, queridos hermanos. Una vez más estamos aquí con el corazón dispuesto a abrir las escrituras, volvernos a encontrar, ahora mediante la tecnología, pero con el mismo corazón, con la misma intención de abrir la Biblia y poder escuchar a Dios hablar. Continuamos con nuestras meditaciones de cuarentena y en esta oportunidad he titulado este sermón Un corazón y un alma. Cuando leemos la historia de la iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles, entre todas las buenas y excelentes cualidades que resaltan de la iglesia, la unidad es una que personalmente me emociona. Vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 4, versículo 32, para leer un pasaje allí en el cual nos basaremos en esta oportunidad. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en todas las cosas en común. Vuelvo a leerlo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Precioso pasaje. Y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que bendiga la exposición de su palabra. Amado Señor, gracias por esta oportunidad de abrir la Escritura y de poder meditar en ella. Queremos rogarte, Señor, que nos hables a través de la Biblia. Queremos reconocer que, Señor, si tú no nos hablas, si el Espíritu Santo no produce la obra de iluminación, no podríamos obtener frutos de ella. Pero si tú nos hablas, Señor, nuestros corazones serán avivados, nuestras vidas serán llevadas hacia la santidad. Rechazaremos el pecado, Señor, y continuaremos creciendo, caminando hacia la madurez, hacia la santificación. Amado Señor, bendice los pasajes que vamos a leer, bendice nuestro corazón, ayúdanos a ser humildes para escuchar tu palabra y para amarla, para obedecerla, para aplicarla a nuestras vidas. Nuevamente, Señor, te alabamos, te damos gracias, desde adelantado, Señor, adelantadamente, porque ya sabemos que nos vas a bendecir. En el nombre del Señor Jesús, amén. Como recién decía, en Hechos de los Apóstoles, entre todas las buenas características que tiene la iglesia, aquella iglesia naciente, pujante, hay una que personalmente me emociona, que es la unidad que tenía esa iglesia. Tal es así que el verso 32, como hemos acabado de leer, dice que ellos eran de un solo corazón y una sola alma, mostrando una unidad genuina, una unidad perfecta, que se caracterizaba por el amor. No era una unidad intelectual o una unidad de palabra, sino que era una unidad que se traducía en obras. Y para ello quisiera que me acompañe unas páginas más atrás, Hechos capítulo 2, versículo 43 en adelante. Este pasaje nos muestra un poco más sobre la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es preciosa la lectura de esta porción, de este párrafo. Y noten lo que dice el verso 47 al final, que el pueblo, la sociedad que rodeaba a la iglesia,
observaba el comportamiento de ésta, observaba lo que dice el verso 44 y 45, que tenían todas las cosas en común, que aquellos hermanos que poseían propiedades y bienes los vendían y los repartían para que todos los hermanos de la iglesia estén saciados en sus necesidades. El pueblo veía eso y ¿qué hacía? Les alababa. Reconocían que la presencia de Dios estaba en ellos. Precioso. Con el paso del tiempo y el obrar de Dios a través de la predicación del Evangelio, salvando pecadores, la iglesia creció. Y junto con el trigo también creció la cizaña. De tal modo que existieron y existen hasta el día de hoy falsos maestros, falsos creyentes y falsos profetas. Cuando tenemos una lectura o una visión panorámica del Nuevo Testamento, nos damos cuenta cómo la iglesia fue creciendo. El Señor la bendijo. Y la bendijo a través de la predicación del Evangelio. Nótese que la única forma de que la iglesia ha crecido ha sido a través de la predicación del Evangelio. No existen métodos mágicos para que la iglesia crezca. Siempre ha sido a través de la predicación del Evangelio y a través de la obra de Dios, llamando a pecadores al arrepentimiento. Dice el verso 47 que hemos leído, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Noten que aquí no está diciendo que los apóstoles tenían un poder sobrenatural y ellos eran los que llamaban a los pecadores al arrepentimiento, sino que el Señor es quien añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy bien, como recién decía, la iglesia creció, comenzó a dispersarse por muchos lugares, a multiplicarse, no a dividirse, a multiplicarse en muchos lugares, pero también, como el Señor Jesús ya nos enseñó, junto con el trigo, crece también la cizaña. Y en la historia de la iglesia vemos cómo fueron introduciéndose en la iglesia encubiertamente personas que parecerían ser también creyentes, pero en realidad no lo son. Personas que a través del tiempo parecerían haber sido creyentes y llegaron a ser maestros de la iglesia, pero en realidad fueron falsos maestros. Personas que parecerían ser creyentes y que decían que hablaban de parte de Dios, pero en realidad eran falsos profetas. Existieron. Y déjeme decirle un secreto, querido hermano, existen hasta el día de hoy también. Eso no ha terminado. El trigo y la cizaña siguen creciendo juntos. Dios sigue bendiciendo la iglesia a través de la predicación del Evangelio y va creciendo, pero también Satanás trabaja y también siembra cizaña en ella. Algunos ejemplos de estos falsos maestros, de estos falsos hermanos, fueron, por ejemplo, en 1 Timoteo 1:20, Himeneo y Alejandro, que fueron excomulgados de la iglesia de Éfeso. Atención. Parecería ser que este Alejandro que se menciona aquí es aquel que el apóstol Pablo dice que le causó muchos males. Alejandro el candelero, que se caracterizaba por hablar mal del apóstol. En 2 Timoteo 2:17 también está Fileto, otro falso maestro. En 3 de Juan 1:9 y 10 tenemos a Diótrefes, un hombre egoísta y egocéntrico que buscaba ganancia personal en la iglesia. Llegó hasta negar la autoridad apostólica del apóstol Juan. Miren hasta dónde llegó el atrevimiento de este hombre. Himeneo y Alejandro, Fileto, Diótrefes, por nombrar, por citar solamente algunos. Todos estos molestaron la iglesia del Señor, perturbaron la obra de Dios, solo por su propia causa.
Y hoy estos falsos creyentes, falsos maestros, siguen existiendo y siguen creciendo junto con el trigo, están infiltrados en la iglesia del Señor. Y a través de estas meditaciones que venimos dando en esta cuarentena, vamos a aprender cómo identificarlos. Y ahora vamos a dar un adelanto de lo que vendrá en el futuro para que comencemos a ser creyentes que no sean incautos, sino todo lo contrario, creyentes que examinan los corazones, que observan el comportamiento, los frutos de los que dicen ser creyentes, y poder saber si estamos en presencia de genuinos hermanos, o como decía el apóstol Pablo, en peligro de falsos hermanos. Algunas características de estos falsos creyentes, falsos maestros, están en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, y le invito a que me acompañe. Vamos, por favor, a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Algunas características que surgen de este pasaje, si tiene para anotar, anótelas. En primer lugar, son falsos maestros. Ellos anhelan siempre estar enseñando, no anhelan aprender, no anhelan sentarse a los pies del pastor, a los pies del hermano que tiene más madurez, de los líderes que Dios ha levantado en la iglesia. No anhela sentarse allí a aprender, no tiene esa actitud de discípulo. Ellos siempre buscan estar enseñando a otros. Casi siempre tienen conocimiento bíblico, conocen la Escritura. Bueno, Satanás también la conoce, usted sabe. Cuando Satanás tentó al Señor Jesús, ¿con qué lo tentó? Con la Escritura. Solamente que la sacaba de contexto y trataba de tentar a nuestro Señor. Así que si Satanás conoce la Escritura, un falso maestro también. Y déjeme decirle algo. Un falso maestro quizás conoce la Escritura más o mejor que usted y que yo, que un genuino creyente. Pero ellos casi siempre tienen conocimiento bíblico, pero solo es teoría, pues carecen de frutos. Si usted comienza a indagarlos sobre sus vidas personales, dirán muchas cosas, tendrán apariencia de piedad, dice la Escritura, aparentarán ser creyentes piadosos. Usted los mirará el rostro y verá un rostro piadoso, que están allí como soportando el dolor del pecado. Pero cuando usted comienza a ponerlos a prueba y a indagar sobre sus vidas, no va a encontrar frutos. Es solo teoría, es solo palabra. Tienen ausencia de humildad o un orgullo encubierto. Y ante el primer sacudón, mostrarán sus dientes de lobos. Una vez charlando con un pastor, esos pastores que tienen ya canas, me decía de que cuando hay un hermano que está causando problemas en la iglesia, el pastor debe disciplinarlo, llamarlo al arrepentimiento. Y si este hermano, ante el golpe, en sentido figurado, entre comillas, del pastor, le ataca, eso quiere decir que nunca fue oveja, era un lobo. Así como el pastor, cuando va llevando a aquellos animalitos
a que coman, a que pasten en esos verdes campos. Y hay alguna que se quiere escapar y allí con el bastón la golpea para que vuelva. La oveja no le va a atacar, porque es oveja. Pero ahora si le golpea y la oveja se le da vuelta y se le ataca, no fue nunca una oveja. Las ovejas no actúan así. No sé si se entiende el ejemplo. Ante el mínimo sacudón, ante el primer sacudón, un falso maestro, un falso creyente, ni siquiera se toma el trabajo de evaluar las situaciones que se le plantean. Simplemente mostrará sus dientes. Retrucará lo que se le está diciendo. Versículo 2, ¿sabe que dice que tendrán seguidores? Qué triste esto. Dice el verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones. Tendrán seguidores. Pero ¿sabe por qué? Porque el falso maestro, el falso creyente, se caracteriza porque tienen palabras elocuentes y argumentos de sobra. Entonces cuando usted le escucha hablar, maneja un lenguaje bíblico y hasta quizás se identifica con un sector de la iglesia que llevó la ley del Señor a la práctica de una manera preciosa. Son elocuentes y tienen argumentos de sobra. Cuando usted le indague o le pregunte algo, siempre tendrán argumentos. Y esto hace que los incautos y los que aman las palabrerías serán arrastrados. Hace que sean arrastrados. Con cuánta facilidad el creyente incauto, el creyente nuevo, escucha a alguien hablar lindo y va corriendo atrás de esa persona sin saber siquiera si es un lobo vestido de oveja o es un genuino creyente del Señor. Pero habla lindo, pero predica lindo. Pero sus frutos, ¿conoces sus frutos? ¿Conoces su vida? Tristemente tendrán seguidores, queridos hermanos. Tomemos la actitud de los creyentes de Berea, que escuchaban al apóstol Pablo y corroboraban en las escrituras a ver si lo que el apóstol decía era bíblico. Tomemos el consejo que nos da el apóstol Juan, que probemos los espíritus. Probemos si ese que se acerca a nosotros con ánimo de enseñarnos, de guiarnos, verdaderamente es un creyente. Recuerde, el falso maestro siempre quiere enseñar, casi nunca quiere aprender, o estará allí por un tiempito aprendiendo. Pero intentará al poco tiempo que ese rol se invierta y sea él el que enseñe. ¿Sabe por qué? Lo explica el versículo 3. Por avaricia. Por avaricia. Dice el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Sabe qué significa esto? Que buscan esos puestos de liderazgo, esos puestos públicos de servicio al Señor, con el propósito de hacer de la iglesia su fuente de ganancia. Un amado predicador decía en su sermón, si tú escuchas que el pastor habla solamente de prosperidad, prosperidad, y el Señor te va a bendecir, y el Señor te va a triplicar lo que tú ofrendas, ven, pacta con nosotros, haz tu siembra, presenta tu diezmo, y solo habla de prosperidad, pero el único que prospera es Él, ten cuidado. Avaricia. Nuestro amado Señor en Mateo 6:24 nos advirtió que no se puede servir a dos señores. Aquel pastor, aquel líder que diga que ama a Dios, no puede amar al dinero. No puede amar a Dios por un lado y por otro lado amar al dinero. No se puede, lo dijo el Señor. No hay ninguna excusa absolutoria o no hay ninguna excepción a esta regla. No se puede. Si usted ama el dinero, usted
instantáneamente está separado y no podrá servir al Señor. No se puede amar al dinero y amar a Dios, pero estos falsos maestros no vienen a decirle a usted y a mí de que quieren nuestro dinero, si no serían descubiertos. Pero cuando logran tener allí un lugar de liderazgo, porque ellos siempre quieren ser líderes, no quieren ser discípulos, usted va a notar que empiezan a pedir una ofrenda, que están pasando por alguna necesidad y necesitan que el pueblo sustente, o más desfachatadamente, como hemos visto, la vergüenza que han dado algunos que se dicen ser siervos de Dios en esta cuarentena, hablando sin ningún tipo de temor, pidiendo por las redes sociales a las pobres ovejitas de Dios que envíen sus diezmos, sus siembras, aunque no se puedan congregar. ¡Qué vergüenza! Y hermanos, repudiamos desde esta iglesia ese tipo de actitudes. Nosotros no somos parte de ellos, no nos identificamos con ellos. Nosotros confiamos en un Dios que provee y no manipulamos al pueblo para que dé hasta lo que no tiene. ¡Qué vergüenza! Por eso el Evangelio es resistido por algunos. Pero usted sabe que estos falsos maestros se meten en las iglesias sanas para ganar adeptos. Y cuando juntan un grupito, se rebelan contra la autoridad establecida por Dios, contra el pastorado, contra el anciano, denunciando errores, mostrando las falencias de los maestros, del pastor, de los líderes. Y ellos, que creen que son más santos que la iglesia del Señor, deciden dividir la iglesia y llevarse a ese grupito que son sus discípulos a formar otra iglesia. El método de Dios, mi querido hermano, hermana que me escucha, para que la iglesia crezca, no es la división. El método de Dios es la multiplicación. Una iglesia planta otra iglesia. Una iglesia sostiene, envía, apoya a algún siervo que está en otro lugar, que está trabajando en la plantación de iglesia. Pero Dios no aprueba la división de la iglesia para que el evangelio se multiplique. El Señor lo permite, pero no es su plan. No es bíblico. Por ello la iglesia de Cristo, amados hermanos, debemos estar preparados para saber cómo responder ante estos lobos. Y eso ha sido lo que ha impulsado en este tiempo mi corazón para poder evaluar la importancia de la unidad. La iglesia debe estar unida si quiere ser utilizada por el Señor. ¿Usted sabe que Jesús oró por esto? Me emociona cuando recuerdo la oración del Señor. Vamos a Juan, hermanos. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 20 en adelante. Dice, el Señor está orando, ¿se acuerdan? Lea usted después el capítulo completo. Es precioso. Dice verso 20, mas no ruego solamente por estos, es decir, por los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Sabe qué? Ahí está usted y estoy yo. Verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor Jesús oró por la unidad de su iglesia. Y ahora note cuál es la consecuencia de que la iglesia esté unida o sea uno. Dice en la segunda parte del verso 21, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una iglesia poderosa no es la que mejor templo tiene, ni la que más actividades realiza.
Una iglesia poderosa es la que está unida, una iglesia bíblica es la que está unida. Y esto llevará al mundo a creer en la obra de Cristo, siempre a través del evangelismo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una iglesia bíblica, una iglesia poderosa, una iglesia como la de Hechos de los Apóstoles, es aquella que está unida y que en esa unidad lleva a que el mundo crea en la obra de Cristo. Dígame si no es preciosa la unidad. Dígame si no es un tesoro al cual debemos proteger ante cualquier viento que quiera dividirla. En segundo lugar, la unidad es importante porque está fundamentada en el amor, y ese amor a los hermanos. El amor a los hermanos es una prueba de ser un verdadero creyente. ¿Por qué es importante la unidad? En segundo lugar, es importante porque está fundamentada en el amor, y ese amor a los hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra del Señor: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Otro pasaje, hermanos, que tenemos que memorizar. Dice el apóstol Juan, verso 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Usted quiere saber si es un verdadero creyente? Bueno, hágase esta pregunta. ¿Usted ama a los hermanos de la iglesia? ¿Usted ama a la iglesia de Cristo? Déjeme decirle que si usted no ama a la iglesia de Cristo, usted todavía permanece en muerte. Eso dice el verso 14. La segunda parte dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. No, pero yo hice una oración repitiendo que aceptaba a Jesús como mi Salvador. Usted puede haber repetido cualquier oración. Pero el verso 14 dice, la Biblia dice que si usted no ama a su hermano, usted todavía permanece en sus pecados. No, pero yo lloré cuando el predicador estaba hablándome de la cruz. Está bien. Está bien que usted se haya emocionado por lo que el predicador le decía, pero su emoción no le va a salvar. El haber repetido una oración no le va a salvar. Lo único que le va a salvar es haberse arrepentido de sus pecados, creer en Cristo y haber nacido de nuevo, como dice la Escritura. Y uno de los frutos de haber nacido de nuevo, verdaderamente, es que usted ahora ama a sus hermanos. Antes quizá usted podría haber sido un egoísta que no le importaba a nadie más que usted. Pero el que es verdaderamente cristiano ahora empieza a amar a sus hermanos principalmente y también al prójimo. La prueba irrefutable de que una persona es verdaderamente un seguidor de Cristo, un hijo de Dios, es que ahora ama a la iglesia. ¿Y cómo se manifiesta ese amor por mis hermanos? Bueno, no solo se manifiesta a través de sus palabras, sino que se manifiesta a través de buenas obras. ¿Se acuerda la iglesia en Hechos, el pasaje que leímos al inicio de este sermón? ¿Qué hacían los hermanos? Ellos vendían sus propiedades y sus bienes para satisfacer las necesidades de los hermanos que eran más pobres. Es tremendo esto. Esto nos debería avergonzar. ¿Cómo puede ser
que en la iglesia de Cristo hayan hermanos que estén pasando por necesidad. No, hermanos, eso no puede suceder en la iglesia de Cristo. Santiago capítulo 2, versículo 15 en adelante. Vamos a leerlo, por favor. Acompáñeme. Libro de Santiago, capítulo 2, versículo 15 en adelante. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Se da cuenta? ¿Cómo puede ser que en algunos lugares hayan hermanos que están pasando por necesidades, pero en la iglesia hay algunos que han sido muy bendecidos por el Señor y les cuesta estirar su mano y compartir algo de lo que el Señor les ha dado? ¿Cómo puede ser que a veces las ofrendas de la iglesia sean para cambiar las butacas, poner una pantalla LED para poder ver las canciones en una pantalla más grande? O no sé, se me están ocurriendo ejemplos. Ninguna de esas cosas es pecado, ninguna de esas cosas está mal. Pero sí es pecado, si yo como pastor estoy poniendo una pantalla LED en la iglesia para pasar las canciones y sin embargo en mi congregación hay ovejitas que están pasando por necesidades básicas. Ahí sí es pecado, hermano. Recordemos que las ofrendas en la iglesia de Hechos de los Apóstoles no era para comprar más propiedades para la iglesia o para realizar empresas a través de la fe, sino que eran para que no haya ningún necesitado. Y tenían prioridad las viudas y los huérfanos. ¿Recuerda el pasaje? Yo sé que lo recuerda. Si no lo recuerda, investíguelo, están Hechos de los Apóstoles. Un creyente que verdaderamente es un hijo de Dios está velando por la vida espiritual de su hermano, es decir, está velando para que el hermano camine en su vida espiritual, que vaya caminando hacia la madurez, está velando por sus necesidades materiales, por si este hermano más pobre tiene que comer, tiene que vestir, y si está enfermo tiene sus medicaciones. Y también está velando, está orando por la vida de esos hermanos. Pero ¿sabe qué también hace? Anhela fervorosamente la compañía de otros cristianos. ¿Saben qué me baso para decir esto? En el ejemplo de Saulo de Tarso. ¿Se acuerda cuando el Señor le salvó? Hechos capítulo 9. Dice que una vez que fue salvado por el Señor, nótese que en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, el apóstol Pablo no hizo ninguna oración para aceptar a Jesús. Eso como un simple detalle. Pero él fue salvo. Y una vez que fue salvo, ¿cuál fue la primera actitud que tuvo? Buscar a los hermanos, buscar a la iglesia y estar con ellos. Investíguelo, allí está. Saulo anhelaba la compañía de sus hermanos, de la iglesia del Señor. Y si hay alguien que dice que no es creyente, que es creyente, pero no anhela la compañía de la iglesia, es para evaluar si verdaderamente es creyente o no. Por eso mi corazón ha estado muy contento en estos días cuando, ante una necesidad que tuvieron conocimiento las hermanas de nuestra iglesia, inmediatamente se organizaron para tratar de ayudar a una familia que estaba necesitando. Es un ejemplo que debemos imitar todos. Debemos velar por la vida espiritual, pero no solo por la vida espiritual, sino también por las necesidades físicas de nuestros hermanos, orar por ellos y buscar su compañía. En tercer lugar, la unidad es importante
porque es una fuente de aliento constante. Vuelvo a repetir, la unidad es importante porque es una fuente de aliento constante. Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28, versículo 14 en adelante. El apóstol Pablo, como ustedes saben, iba camino a Roma, iba navegando hacia Roma, y habían pasado por muchas peripecias, por muchas situaciones límite. Recuerdan que él, junto con la nave y los demás marineros que viajaban, los demás presos que viajaban, encallaron y tuvieron que ir nadando hacia la isla de Malta para poder salvar sus vidas. Pero luego el camino continuó y viajaban a Roma. Y el apóstol, sin duda, como un ser humano que era, su corazón era susceptible también de desalentarse, como se desalienta usted a veces, hermano, y como me desaliento yo también. Pero miren lo que dice el verso 14 del capítulo 28. Dice, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y presta atención, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Me emociona, hermanos, representarme esto en mi corazón. Allí lo tienen al apóstol Pablo, al gran apóstol Pablo, un hombre que sufrió verdaderamente por la causa de Cristo. Va preso a Roma para ser indagado por su causa ante el emperador. Y Pablo sin duda iba desanimado, sufriendo. Pero dice la Escritura que cuando los hermanos se enteraron que ellos estaban llegando, fueron a recibirlo. Fueron a recibirlo. Y dice que Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y cobró aliento. Usted no sabe, querido hermano, cuánto aliento puede venir de parte de Dios cuando usted está en comunión, cuando usted se congrega, cuando usted le manda un mensaje, una llamada a un hermano. Hace poco me preguntaba un miembro de nuestra iglesia que no sabía distinguir si era el Espíritu el que lo guiaba, porque dice que de vez en cuando vienen hermanos a su mente, a su corazón, y siente el deseo de llamarlos, de comunicarse, de orar por ellos. Pero por supuesto, ese es el Espíritu Santo, guiándonos. Así que, querido hermano que me escucha, si usted en algún momento recuerda a algún hermano, ore por él. El Espíritu le está guiando a eso. Comuníquese con él. Llámele, mándele un mensaje. Esté en comunión, visítelo. La unidad es importante porque es una fuente de aliento constante. Allí está el gran león de Dios, el apóstol Pablo, desanimado. Pero cuando vio a sus hermanos, cobró aliento. ¿Cuántas veces un llamado de algún hermano, un mensaje, nos ha alentado, nos ha reconfortado? Justamente el día de hoy, al mediodía, estuve hablando con un hermano y el solo hecho que me dijo, estoy orando por vos y por tu vida, fue de gran aliento para mí. ¿Está orando usted por sus hermanos de la iglesia? ¿Está siendo usted, su vida, es una fuente de aliento constante para su hermano? Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué dice la Escritura?
sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, que es la ley del amor. Amados, ¿cómo podemos sobrellevar las cargas los unos de los otros si no tenemos comunión con la iglesia de Cristo? ¿Cómo yo puedo conocer con qué pecado, con qué situación, en qué situación se encuentra mi hermano y cómo poder ayudarlo si yo no tengo comunión con los demás? ¿Y sabe por qué lo digo esto? Porque hay creyentes que se aíslan de la iglesia. Es una actitud que debemos cambiar. Eso no es bíblico y no es sano. ¿Usted sabe por qué hay tantas salutaciones en las cartas de Pablo? Mire, si usted busca algunos pasajes, como por ejemplo Romanos 16:14, Filipenses 4:21, Colosenses 4:15, Efesios 4:1 al 6, 1 Tesalonicenses 5:26, 2 Timoteo 4:21 y 1 de Pedro 2:17, va a ver que está lleno de salutaciones. El hermano tal les saluda. Manden saludos a los hermanos, amen a los hermanos, y ustedes van a ver que otros creyentes que estaban con Pablo le decían: Pablo, por favor, mandale de mi parte saludos a los hermanos. Aquí estamos orando por ellos, les amamos, denle nuestros saludos. ¿Saben por qué? Porque se amaban. La iglesia de Cristo en Hechos de los Apóstoles se amaba. Estaban pensando a ver qué iglesia es mejor, si la de Éfeso. No estaban diciendo a ver qué actividades tiene aquella iglesia. Nosotros tenemos que tener el doble de actividades para ser mejor. No. Qué vergüenza si pensamos así. Los hermanos en la primera época del cristianismo verdaderamente se amaban. No sé si ese mismo amor continúa vigente hasta el día de hoy. Algunas aplicaciones, hermanos, muy sencillas. En esta cuarentena, replantéese su amor, su servicio, su interés por los hermanos. Replanteémonos nuestro amor, nuestro servicio y nuestro interés por los hermanos. ¿Sabe cómo se traduce el amor que yo digo que tengo por la iglesia? Se traduce en obras. ¿Se acuerda el Señor Jesús? Se ciñó el delantal, tomó la palangana, puso agua y le lavó los pies a sus apóstoles. Si nuestro amado Salvador hizo eso, ¿cuánto más nosotros? ¿O acaso somos tan especiales que no podemos servir a nuestros hermanos? Otra recomendación: no menosprecie ni tenga favoritismo por ninguno. Ama a todos. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque en el Nuevo Testamento vemos que había una iglesia que hacía acepción de personas. Cuando venía alguien rico, que veían que venía bien vestido, con joyas: pase, hermano, pase, tome los primeros lugares para que esté más cerquita del púlpito y pueda escucharlo allí al apóstol que está por enseñarnos la palabra. Pero cuando venía el hermano humilde, que quizás no venía tan bien vestido o venía oliendo mal, no, vos quedate por allá parado al lado de la puerta, tratá de esconderte que no te vean, porque no puede haber favoritismo en la iglesia del Señor. No puede haber un trato especial para el que tiene dinero y para el pobre estás en segundo o en tercer lugar. Pecado, no. No menosprecies a tus hermanos. Debemos amar a todos por igual. Y permítame que lea una frase que me conmovió en estos días. Una frase de un teólogo que se llama J.C. Ryle. Dice así: nuestro Señor tiene muchos hijos débiles en su familia, muchos estudiantes lentos en su escuela, muchos soldados inexpertos en su ejército, muchas ovejas cojas en su rebaño. Sin embargo, Él los sustenta a todos y a ninguno echa fuera.
Feliz el cristiano que haya aprendido a hacer lo mismo con su pueblo. ¿Se da cuenta? Todos estamos camino a la madurez. Ninguno de nosotros es perfecto en madurez. Todos somos inmaduros en alguna área. Todos estamos caminando, corriendo esta carrera. Algunos van más adelantados que otros. Algunos son débiles, titubean, son de doble ánimo. Otros son firmes, obedientes al Señor. Algunos son rápidos para aprender y para aplicar a su vida. Otros no, son más lentos. Y hay que estar enseñándole 2, 3 veces, 4, 5 y 6 si es necesario. Algunos soldados del Señor son voluntariosos y están listos en todo momento para servir a la iglesia, y otros no, hay que estar empujándolos un poco, pero todos somos ovejas del mismo pastor. Pobre del cristiano que menosprecie a otro creyente. Pobre aquel que no quiera tolerar o soportar a sus hermanos nuevos, a sus hermanos inmaduros, y lo hacen fruto de chismes, calumnias, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estamos camino a la madurez. Todos somos inmaduros en alguna área. Todos estamos aprendiendo. Pero nuestro pastor, el amado Salvador, nuestro Señor Jesús, a todos nos sustenta y a ninguno de nosotros nos echa fuera. Pero por último, una aplicación más. Querido amigo, querida amiga, si usted que dice ser cristiano o cristiana, pero no siente amor por la iglesia de Cristo, esta cuarentena es una oportunidad que Dios le da para meditar si verdaderamente usted es salvo o es salva, si verdaderamente ha nacido de nuevo, si verdaderamente Cristo le ha salvado. ¿Recuerda Primera de Juan 3:14? Lo volveré a leer. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Dice la Escritura: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y esto debe ser una luz de precaución en nuestra mente. Si usted no siente amor por la iglesia, por sus hermanos, es una oportunidad que Dios le está dando en esta cuarentena a que usted medite si verdaderamente usted es salvo. Usted puede decir nuevamente, pero yo hice la oración, repetí. En ningún lugar de la Escritura dice que tenemos que repetir una oración modelo para ser salvos. No lo dice. Sí nos dice que nos arrepintamos y vayamos al Señor y creamos el Evangelio. Si hacemos esto, si el Señor nos llama a salvación, seremos salvos. Quizás este sermón sea un llamado a la reflexión, a la meditación sobre su vida espiritual que Dios le está haciendo, y bienaventurado será si hace caso a la voz del Espíritu Santo. Por lo tanto, queridos hermanos, aprovechemos esta cuarentena. Todos estos sermones que venimos dando tienen este espíritu, tienen esta intención, que esta cuarentena no haya sido en vano. El Señor está limpiando su iglesia, está manifestando cosas a través de esta cuarentena. Está mostrando cosas que antes no nos mostraba. Si usted en esta cuarentena no está, como me decía un hermano en estos días, estoy desesperado por ir a la iglesia, que esta cuarentena se levante. Si usted no siente ese amor por sus hermanos, usted posiblemente no sea cristiano. No sea cristiano. Puede haber repetido todas las oraciones, haber levantado las dos manos, haber llorado, haberse caído, lo que usted quiera. Pero si no hay amor por la iglesia, Primera de Juan 3:14 nos dice que usted todavía permanece en muerte. Pero usted, querido hermano, que sí es creyente, recuerde estas aplicaciones. Meditemos en nuestro amor, en nuestro servicio, en nuestro interés por los hermanos. Comencemos a interesarnos por la vida tanto espiritual como física de nuestros hermanos.
Meditemos en nuestro servicio al Señor, a la iglesia. No menospreciemos ni tengamos favoritismo por ningún hermano. Amemos a todos. El llamado es amar a todos. Toleremos, soportemos a los hermanos nuevos, inmaduros, débiles, que quizás no oran de una manera elocuente como deseáramos, o no actúan de una manera madura como deseáramos. Y tenemos que soportar. Pero piensen usted también, cuántas veces, y eso pensaba esta semana, mis pastores, aquellos hombres de Dios que velaron por mi vida, cuántas veces los habré hecho renegar. Gracias, hermanos, por tenerme paciencia y por ayudarme y por haber velado por mi vida. El Señor les bendiga, les fortalezca. ¿Cuántas veces nuestros pastores no tuvieron que soportarnos? Los hermanos más maduros, aquellos que peinan canas, nos tuvieron que soportar. ¿Acaso no soportaremos nosotros a los nuevos, a los débiles, a las ovejas cojas? Sin embargo, por ellos la sangre de Cristo fue derramada en igual medida que por nosotros. Así que, amados, en esta hora quisiera terminar orando y que el Señor transforme nuestro corazón. ¿Oramos? Amado Dios, gracias por tu palabra, Señor. Cada vez que ella es abierta y que tu espíritu comienza a hablar, independientemente del maestro, hay fruto. Y creemos, Señor, que tú estás trabajando en nuestros corazones al haber escuchado este sermón. Queremos pedirte, Padre, que esta semilla caiga en tierra fértil y que tu espíritu la haga crecer y da fruto. Ayúdanos, Señor, para amar no solo de palabra, sino también de hecho, como dice Santiago, a traducir nuestro amor teórico en obras y poder amar a nuestros hermanos en la iglesia, ocuparnos de ellos, velar por ellos, soportar las cargas, sobrellevar las cargas y los pecados y las luchas de los demás hermanos. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Gracias por la promesa del Señor Jesús. Él prometió que edificaría su iglesia y las puertas del Hades y ningún falso maestro y ninguna herejía va a prevalecer contra ella. Y decimos, amén, amén, Señor. Gracias. Oramos en el nombre de aquel que pronto viene, nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. Amén.